¿Qué tal, hermanos y hermanas? Un gusto saludarles a todos ustedes en este canal de YouTube LM Cuernavaca que compartimos con mucha generosidad, con mucho entusiasmo alguna serie de temas. Llevamos ya a lo largo de este tiempo 45 temas que hemos abordado cada mes. A veces hemos tenido alguna pausa, a veces hemos ampliado el tema a 2 meses y también obviamente hemos tenido un tiempo de descanso, de pausa, para después retomar el camino. Esta vez lo volvemos a hacer. Tomamos el camino en este mes de septiembre y abordaremos el tema número 46 de esta lista que ya hemos hecho y que todo está aquí grabado en el canal YouTube, 46 temas. Este tema que vamos a abordar durante este mes de septiembre, si Dios nos presta vida, es el tema de los dogmas marianos. Para comenzar, el tema de los dogmas marianos es un tema muy amplio. Habría que estudiar muchísimo todos los acontecimientos antes, durante y después de cada concilio donde se han definido los dogmas marianos. Pero vamos a entrar en algunos detalles para poderles compartir con ustedes este maravilloso mundo de la historia de la Iglesia, especialmente este tema muy importante que tiene que ver con nuestra fe, que son los dogmas marianos. Muy importantes porque son sustento de nuestra fe y es lo que se nos ha invitado a todos a ir creciendo más y más en la fe, poner nuestra devoción en nuestra Madre Santísima y obvias razones, siendo un canal de YouTube LM Cuernavaca, Legión de María, pues obviamente tenemos ese privilegio de poder seguir compartiendo eh, todo lo que podamos respecto a la Mariología. Y lo hacemos con mucha generosidad, como también otros temas que de repente nos llegan a pedir o algún tema que vemos que es importante, lo hacemos siempre con mucho gusto el poderle compartir. Bien, hermanos, y como lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a comenzar pidiéndole al Señor su presencia en medio de este momento del compartir. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos acompañe y nos proteja. Vamos a hacer con mucha fe y devoción el Ángelus pidiendo por la paz del mundo, la paz en nuestras familias, la paz en nuestros corazones. Invocando el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues nuevamente agradecemos a Dios su infinita bondad por habernos reunido nuevamente para compartir con ustedes esta serie de temas que les digo son 45 los que ya hemos hecho y vamos por el número 46. Esperemos llegar a los 50, ¿verdad? Para poder celebrar ya una etapa transmitiendo aquí en el canal de YouTube, que hemos hecho varias cosas. Hemos transmitido las misas, hemos transmitido las tardes de oración con María por la Paz, hemos transmitido otra serie de cosas que pues espero nos estén ayudando a crecer en la fe, en el conocimiento de Dios y obviamente para salvación nuestra y aprovechamiento de
lo que aquí se les ha compartido. Y que ustedes también en su momento digan, bueno, a mí me interesó el tema, quisiera escudriñar más el tema y quisiera estudiar más el tema, y que ustedes mismos, ¿verdad?, puedan recurrir a los libros teológicos, a las redes sociales, y poder ir adquiriendo más conocimiento. Es muy bello y muy amplio conocer a Dios a través de todo esto que compartimos. Es un gran mundo, mundo maravilloso, lleno de tanto saber que hay, que uno quisiera de verdad tener todo aquí grabado, poderlo explotar con toda la libertad, pero siendo tanto, a veces no lo abarcamos, ¿verdad? Dios es tan grande, infinitamente inmenso, que tal vez lo alcanzamos a comprender en las cosas sencillas del cada día, como es en el trabajo, en la familia, en el quehacer, en las relaciones humanas, en medio de los conflictos, en medio de las enfermedades, en fin, hay muchas formas en las que a veces nos podemos encontrar con Dios, y a veces tan cercano que no lo vemos, y cuando más lo necesitamos es cuando Dios más está con nosotros. Ahora, pues aprovechando pues en esta ocasión, el mes de septiembre, mes de la Biblia, descubramos un poco más también el sentido de la Sagrada Escritura, que podamos interiorizar en ella leyendo los evangelios, por lo menos los evangelios en estos tiempos, ¿verdad? Qué bueno que hoy nos volvemos a reunir para poder compartir con ustedes este tema de los dogmas marianos, que es un tema muy importante, muy interesante, muy tedioso en algunas cosas, pero muy cautivador. Nos lleva a pensar verdaderamente en lo que son los dogmas marianos. ¿Cuántos son? Son cuatro dogmas marianos, de los cuales vamos a hablar de los cuatro, si nos da tiempo, durante este mes de septiembre. Vamos a comenzar con una pequeña introducción para que podamos nosotros entender el sentido del dogma. Primero, el concepto dogma. ¿Qué es el dogma? Se dice que el dogma debe ser revisado y entendido de manera muy amplia, porque dogma pudiéramos nosotros pensar que es algo que está encuadrado o, no sé, amarrado, pudiera estar inclusive esclavizado, ¿no? Entonces a veces pensamos que el dogma es como un encierro, pero dogma es un término muy amplio en el cual nosotros vamos a tratar de descifrar qué nos quiere decir. No es simplemente una verdad que hay que creer, porque al final el dogma nos lleva a eso, a una verdad que hay que creer obligados, porque si no quedamos por fuera de la iglesia. Ese es el pensamiento que se tiene del dogma, una verdad que hay que creer obligados, porque si no quedamos fuera de la iglesia. Bien, vamos a ver entonces. Al dogma se llega después de años de reflexión, de búsqueda teológica, aclaración doctrinal y contraste de opiniones diversas. Entonces ya encontramos dos elementos, hermanos. Primero, que el dogma no es más que una verdad que hay que creer. Eso es lo primero. Lo segundo es obligados a creer. ¿Obligados quiénes? Quienes han, durante hecho muchos años, reflexión, búsqueda teológica, aclaración doctrinal y contraste de opiniones diversas, para que pueda ser creída un dogma y que lo creamos con verdadera fe y devoción, quitando la palabra obligados. Es necesario que ese dogma haya pasado por una serie de reflexiones, de años y años de búsqueda teológica, de aclaraciones doctrinales, bíblicas, entre otras, y también el contraste de opiniones diversas. Los concilios han servido precisamente para ahondar en muchos dogmas, que no solamente están los dogmas marianos, hay otra serie de dogmas que han sido estudiados, reflexionados y demás, para poder llegar a una conclusión y que sea una verdad que hay que creer con fe y con devoción. Bien, este es el dogma. Prácticamente son en pocas palabras.
Nos ayuda a nosotros, obviamente, pues a crecer más en la fe. Nos ayuda a que no nos quedemos con el qué dirán o el qué dicen o el que yo opino o el que yo creo, sino que hay que ampliar más y profundizar más en lo que se nos está dando. De hecho, cuando uno reflexiona sobre uno de los dogmas marianos o dogmas trinitarios o dogmas cristológicos, podemos ahondar más en esa espiritual mística y en esa sanación psicológica y espiritual. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que nos llena, ¿verdad? Y satisface nuestra conciencia y satisface también nuestra esperanza en Dios y nos hace crecer en la fe. Obviamente todo sustentado en las Sagradas Escrituras, todo sustentado en la tradición de la Iglesia, todo sustentado en el magisterio de la Iglesia, todo sustentado en lo que la Iglesia cree, con profunda devoción, con una profunda y meticulosa conciencia de lo que es verdadero. Bien, no nos vamos a meter aquí en los criterios protestantes o en los criterios ignorantes. ¿A qué me refiero? Me refiero a los pensamientos protestantes, aquellos que nos hacen eh, ir en otras ideas, como los hermanos protestantes que traen otro tipo de ideas que hacen que divaguemos en el pensamiento. Te pueden estar hablando de un tema específico y tú reaccionas y te cambian el tema. Y al cambiarte el tema, entonces tu mente empieza a divagar y ya no tienes argumentos que decir, ¿verdad? Y muchos por eso se aplica esa frase. Católico ignorante seguro es protestante. ¿Por qué? Porque al no tener los conocimientos, pues obviamente pues terminan saliéndose de la iglesia, ¿verdad? Bien, esos son aspectos eh, de los pensamientos protestantes. Y los ignorantes, pues aquellos, ¿verdad?, que manifiestan una realidad tan común como decir yo no creo en Dios, yo no creo en la Virgen, yo no creo en los santos, pura charlatanería, supersticiones, hechicerías, en fin, tantas cosas que también amuletos y que in- infinidad de cosas, hermanos. Entonces ahí estos pensamientos ignorantes a veces también son causa de que perdamos, ¿verdad?, el camino correcto. Bien, continuamos entonces. La iglesia normalmente en un concilio reúne gran parte de ella a muchísima gente, tanto del pensamiento católico como de otro tipo de pensamientos, entre ellos científicos, literatos, eh, no sé, protestantes, otras religiones, en fin, hay concilios donde hay diversidad de pensamientos para poder aclarar un dogma. No es un invento de la iglesia, los dogmas no son un invento, ¿verdad?, que nos obligan a creer, porque así hay gente que piensa en eso, sino que aquí están basados en tantas circunstancias médicas, científicas, literarias, metodológicas, protestantismo, otras religiones, y eso van ayudando a entender pues una verdad a la cual nosotros vamos a llegar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la iglesia normalmente en un concilio que reúne gran parte de ella, por eso se llaman ecuménicos, concilios ecuménicos. Ecuménico significa eh, varios, entre todos, ¿verdad? Amplio el tema del ecumenismo porque se invita a otras diversas profesiones, no solamente científicas, sino también inclusive de fe. Bien, dentro del concilio ecuménico declara verdades que desde ese momento en adelante están claramente definidas y deben ser creídas de esa manera como están definidas, como dogmas de fe. De lo contrario, la persona que no tiene esta conciencia ya no pertenece a la fe y doctrina de la iglesia, sino que pertenece a otra denominación religiosa. Por eso yo he escuchado en algunos comentarios, en algunos videos también, que a veces dicen que los dogmas los debemos de creer a fuerzas, obligados. Eh,
pero no tienen esa argumentación como la estoy comentando, esa argumentación de creerlo con devoción y con fe, como se han definido. Cuando uno no las tiene como fe, como algo creíble, como algo verdadero, no es que no pertenezca a la fe o a la iglesia, sino que pertenecen a otra denominación religiosa, en donde tal vez en esa denominación religiosa ahí encuentran su verdad, ahí encuentra ahí su camino. Pero el verdadero camino te lo está enseñando el magisterio de la iglesia, te lo están enseñando los padres de la iglesia, te lo está enseñando la misma iglesia. Obviamente, pues para eso hay muchos que han estudiado teología, ciencia y demás para poder definir un dogma. Y todo surge por algún pensamiento, alguna idea, que eso lo vamos a abordar ya cuando entremos a los 4 dogmas marianos. Vamos a ver por qué cada uno tiene un interés y por qué se llaman dogmas, ¿verdad? Pero vamos a ir primero entendiendo esto que les estoy comentando, ¿verdad? Por eso no es que uno que no tenga la fe en el dogma, eh, como se decía en el Concilio de Trento, sea anatema, sea expulsado. No, sino que por obvias razones que no tiene conciencia de esta fe en los dogmas, pues simplemente no pertenece a la iglesia. Pertenecerá a otra denominación religiosa, en otro pensamiento, en otra idea, pero no deja de ser religioso, no es expulsado de la iglesia, sino simplemente no pertenece, simplemente su pensamiento no concuerda con el pensamiento de la iglesia cristiana. Obviamente, pues unos se retiran y otros continúan, ¿verdad? Y no hay ningún problema, ¿verdad? Eso siempre hay que tenerlo presente, hermanos, porque mucho se ha dicho, pues que la iglesia es retrógrada, que expulsa, que, en fin, hay momentos en los que sí se debe de hacer, hay momentos en los que sí se tiene que poner algún señalamiento, pero no es que sea siempre así. La iglesia es una iglesia siempre misericordiosa, abierta, que todavía inclusive aquel que no cree en el dogma simplemente tiene otra denominación, piensa diferente, tiene otra tipo de espiritualidad y tiene otra denominación religiosa, y ya será cuestión de aquellos, ¿verdad? Quienes han decidido ir por otro camino. Bien, una vez definido un dogma, es como una ventana que se abre hacia el infinito, donde puede penetrar la luz de Dios y donde se sigue profundizando en la verdad revelada. Fíjense, esto es maravilloso, porque ya cuando uno tiene definido el concepto de dogma, entonces nuestro pensamiento se abre al infinito. Hay mucho, hay una inmensidad. Ese ratito tuve la oportunidad de poder ver algunos libros y me encontré uno ahí que decía Jesús y los orígenes de María de Nazaret, o María de Nazaret, ¿no? Entonces, es un librito que no lo había yo visto y me interesó mucho, ¿verdad? Es un libro que dije, vale la pena conseguirlo. Y resulta que cuando pregunto por ese libro me dicen, ese libro es nuevo, acaba de salir, todavía no lo tenemos a la venta. Se sigue estudiando, hermanos, ¿verdad? El conocimiento es tan amplio que se abre el panorama. Un dogma nos abre nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, obtener sabiduría hacia el infinito, ir más allá. Y nos va llenando a nosotros de una espiritualidad que cada vez que vamos entrando más en el ámbito de la espiritualidad, más nos vamos santificando. Y eso es muy valioso. Quien conoce a Dios se va haciendo semejante al Señor, ¿verdad? Se va haciendo semejante a Cristo, porque va ejerciendo las obras de Cristo. Entonces, un dogma nos va a abrir una ventana que se abre hacia el infinito, donde puede penetrar la luz de Dios y donde se sigue profundizando en la verdad revelada. Nunca uno, hermanos, deja de conocer. Y un dogma nos lleva a conocer más. Eh, Cuando nosotros celebramos personalmente, cuando yo celebro la Asunción de María, que es uno de los dogmas marianos, o la Purísima Concepción, o alguna festividad mariana, aunque no sea dogma, sea alguna advocación, simplemente el llegar a la lectura del Evangelio que se reza, que se lee en la misa de alguna de estas celebraciones, el solo el hecho de leerlo
ya te amplía el conocimiento y dices, ah, caray, este evangelio que es luz, este evangelio que es vida, nos abre una ventana hacia el infinito, a conocer y profundizar más en María. Y ya haber profundizado más en María, teniendo como base el evangelio, entonces practico las obras de la misericordia. Maravilloso. Eso de verdad que es muy importante. Bien, entonces siempre un dogma y cualquier tema que aborde la iglesia nos va a abrir siempre el panorama a lugares más amplios. El dogma entonces no es por lo tanto un límite, como decía yo al principio. A veces pensamos que el dogma es como algo que se esclaviza, como que se encierra y ahí se queda, ¿no? Sino que el dogma no tiene límite, sino más bien es una etapa en el camino de la verdad, donde se establecen ciertos contenidos con claridad y desde cuya base se va a continuar elevando el edificio doctrinal de la iglesia. Y les digo, hoy me encontré dentro de todos esos libros otros libros interesantísimos y dije, ay, cara, quisiera llevarme todos. Es imposible, ¿no? Pero solo leer el título del libro te llama mucho la atención. Había otro libro por ahí de María con otro título. Dije, ay, ahora ese va a ser para la siguiente. Pero sí, hermanos, podemos encontrar frutos abundantes cuando uno entra en el estudio de la iglesia. Bien, en general, el pueblo de Dios es un conjunto, en general, el pueblo de Dios en su conjunto tiene un sentido de la fe. Y fíjense, aquí nos vamos a trasladar, después de tener un poquito claro el concepto, espero que tengamos claro el concepto del dogma, vamos a irnos a lo que el pueblo de Dios en general tiene como sentido de la fe. ¿Qué tiene como sentido de la fe? Muchas cosas, ¿verdad? Hay gente que cree que cree en Dios, hay gente que cree en Jesús, hay gente que cree en el Espíritu Santo, hay gente que cree en la iglesia, creemos en muchas cosas, ¿no? Entonces, el pueblo de Dios tiene fe en muchas cosas. Tiene fe en San Miguel y los santos arcángeles, tiene fe en que por medio de la santa unción de los enfermos va a recibir la sanación, tiene fe que al recibir la Eucaristía va a vivir Cristo en su corazón. Y estas verdades de fe o estos sentidos de fe es lo que el pueblo de Dios tiene. Porque por naturaleza, dentro del ámbito de la filosofía, se dice que el hombre por naturaleza es un ser religioso, un ser espiritual, ¿verdad? Ya desde la filosofía nos los advierte y cualquier persona que diga que no cree, que es ateo o cualquier otro tipo de pensamientos en contra de Dios, digamos en general, que no cree en Dios, entonces no es que no tenga, no es que no crea, sino es que ha encerrado a ese espíritu que por naturaleza tiene el hombre, que es un ser religioso, un ser espiritual, un ser que se relaciona con lo sobrenatural. ¿Verdad? Esto en términos filosóficos. Hablando en términos católicos, digamos, o cristianos, la gente del pueblo de Dios tiene una fe muy sencilla. ¿Verdad? Es gente sencilla que tiene sus creencias en cosas muy peculiares como en la intercesión de los santos, como el visitar un templo, el hacer peregrinaciones, ¿no? Y de ese subimos a un grado más, como aquellos que tienen, que son doctores de la iglesia, que son místicos, que son, podríamos decir aquí, que algún sacerdote, algún obispo tiene alguna maestría, algún doctorado, alguna especialidad, ¿verdad? Y podríamos decir que la iglesia tiene una pluralidad. El pueblo de Dios es tan plural que tiene un conjunto de fe. Y esa fe se le llama sensus fidei. El sensus fidei es el sentido de la fe. ¿Qué significa? Significa que permite el consenso dogmático. Porque muchos han dicho a lo largo de la historia que los dogmas los definió el Papa, o que un sacerdote, o que los obispos, ¿no? Ellos tienen la autoridad máxima porque Jesús le da la autoridad a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Podrás atar y desatar. Le da las llaves, ¿verdad? A Pedro y a sus sucesores. Bien, pero ellos son simplemente los que van a determinar
los que van a poner, digamos, el sello final. Pero el sensus fidei es el sentido de la fe, es el consenso dogmático del pueblo de Dios, que al final de cuentas, muchas de las devociones, mucho de lo que nosotros creemos y muchos de los dogmas que tenemos es por el sentido de la fe del pueblo de Dios, que en consenso, un consenso dogmático, han puesto en las manos de aquellos que tienen la autoridad eh, petrina de poder ejercer con autoridad, con el magisterio, algo que la iglesia cree, algo que el pueblo de Dios cree. Y de tanto estudio, de tanta meditación, de tanta reflexión, surgen los dogmas. Entonces casi la mayoría de los dogmas son por el pueblo de Dios. No tanto porque se le ocurrió al Papa no sé qué o al obispo no sé qué, sino más bien el pueblo de Dios. Ahora, las posturas contrastantes son de unos pocos que no armonizan con el sentido de la fe y que por lo tanto son rechazadas como verdades reveladas de Dios, como dogmas. Y fíjese, hay posturas también que contrastan, ¿verdad? Pongo un ejemplo muy sencillo de posturas contrastantes que no tienen que no tienen que ver con los dogmas marianos, pero sí con la presencia real de Cristo. Por ejemplo, hubo una época en la historia de la iglesia en el que dos monjes, uno decía que Jesús estaba presente realmente en el cuerpo y la sangre consagrados, pero que cuando se comulgaba y se purificaban los vasos sagrados, ya no estaba. Y otro monje le decía, no, Jesús está presente tanto en la sangre como en la carne, en el pan y en el vino consagrados, aún aunque termine la misa, sigue permaneciendo. Entonces hubo entre ellos tuvieron que hacer sus argumentos, tanto filosóficos como teológicos, para decir si verdaderamente Jesús está en el sagrada hostia o no. Ese es el punto, ¿no? Entonces hay posturas contrastantes, unos decían que sí, otros decían que no, y termina, ¿verdad? De tanto estudio, de tanta meditación, reflexión, termina, digamos, en ese sentido, ¿quién gana de los dos? Gana el que tiene el consenso de la fe, el consenso del pueblo de Dios, el sentido de Dios, el consenso dogmático, y termina ganando este pensamiento de que Jesús está presente real y sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo guardados en el sagrario. De ahí nacen los sagrarios. Eso no existía antes, ¿verdad? Entonces, precisamente eso son posturas contrastantes. Obviamente también hay posturas contrastantes en el tema de la Purísima Concepción, de la Asunción de María, que obviamente hubo choques entre esos pensamientos y al final, ¿quién va a determinar, verdad, el que esto sea una verdad que se deba creer? El pueblo de Dios. ¿Sí? El pueblo de Dios es quien lo va a determinar. ¿Y quién va a terminar firmando? Pues obviamente quienes estuvieron al frente de los concilios, que fueron los papas o los obispos en los sínodos o en algún otro encuentro que hayan tenido. Porque también hay que hablar que en la iglesia lo más importante de una reunión ecuménica son los concilios. También hay sínodos, y esto hagamos un paréntesis, y seguramente ustedes lo han escuchado en sus diócesis, ha habido sínodos en diferentes lugares, el sínodo de los obispos, el sínodo de los presbíteros, el sínodo de los diáconos, en fin, va a haber un encuentro de diáconos el próximo año, si no mal recuerdo, o este año, este, y hay sínodos en donde se reúnen muchísimos, ¿verdad? Para reflexionar algún tema, ¿verdad? Ahí quienes dan al final el resumen, las conclusiones de lo revisado, siempre va a ser el encargado que el Papa va a designar. Pero propiamente todos los que participaron, pues fueron obispos, fueron sacerdotes, fueron los laicos, fueron los fieles, en fin. Y es precisamente el sensus fidei, consenso dogmático, sentido de la fe del pueblo de Dios. Bien, y obviamente va a haber posturas que siempre van a contrastar. Bien, en nuestra fe hay muchas creencias que no han sido decretadas como dogmas. Obviamente también dentro de nuestra fe hay muchos temas que todavía no se han decretado como dogmas. Hay santos que no han sido canonizados y que ustedes conocen, gente muy buena, gente
con muchos dones, con carismas, pero todavía no han llegado a ser canonizados. ¿Verdad? Entonces, no es porque la iglesia no quiera, no es porque no los conozcan, sino porque todavía no se ha dado ese consenso de la fe. Por eso es importante, hermanos, y aquí vuelvo a retomar algo que ya había dicho en algún momento anterior. Queremos que el siervo de Dios Fran Duf, Alfonso Lam y la venerable del Queen sean santos. Necesitamos seguir pidiendo su intercesión, el sensus fidei, el censo de la fe. Tenemos que seguir pidiendo a los legionarios y legionarias su intercesión de estos siervos y de la venerable para que siga habiendo milagros, sigan ejerciendo esa intercesión ante Jesús por nosotros y se pueda dar el paso último de su canonización. Si no me recuerdo, ya había hablado en algún otro espacio acerca precisamente de lo último que necesitan estos santos, que necesitan una aprobación médica para que puedan ser ya declarados beatos y santos. Están en ese proceso, gracias a Dios, los tres, pero hay que pedir, hay que seguir pidiendo, hermanos, la intercesión de Fran Duf, de Edel Quinn y de Alfonso Lam, para que se pueda cumplir esto. ¿Por qué? Porque si nosotros los consideramos santos, a ellos tres, y seguramente a otros legionarios más, pues no han sido canonizados, ¿verdad? Todavía no se ha dado ese paso, pero ya van en el camino. Un ejemplo de la Virgen María es la más santa de los creyentes en Cristo. Sin embargo, nunca hubo una declaración o canonización de María como santa de la iglesia, fíjense, ¿verdad? No hay un día de Santa María canonizada como San Pablo, como San Anselmo, San Ambrosio de Milán, lo que tienen una fecha específica después de todo un proceso. Pero María ya desde el principio, aunque no necesita ser declarada santa, ya es santa, porque la iglesia cree en la santidad de María, en la santidad de la iglesia. Y eso es maravilloso. Nosotros podemos decir también de que fulanito de tal, o esta persona que conocieron, o este padre que murió hace años en esta comunidad, sigue haciendo milagros, ¿verdad? Pero no es santo, pero nosotros los consideramos como tal, ¿verdad? Entonces el pueblo de Dios, mientras siga, ¿verdad? Empeñados en proclamar, en anunciar, en dar a conocer eso, entonces poco a poco el consenso se va extendiendo hasta que se termina por hacer un dogma, ¿verdad? O se termina haciendo un documento con lo que se está diciendo, ¿no? De ese acontecimiento. Por ejemplo, el acontecimiento guadalupano, hay un documento. Las apariciones marianas en algunos lugares hay algún documento, que se siguen estudiando muchísimos acontecimientos marianos también hasta el día de hoy, como también se está estudiando varias vidas de santos hasta el día de hoy, que han pasado años, ¿verdad? Que han pasado años, inclusive quienes han iniciado el proceso de canonización de alguien, igual esa persona ha muerto, pero va a haber otro que le va a continuar, y va a haber otro que le va a continuar, ¿verdad? Y al final quien está vivo y ha terminado el proceso de canonización de una persona, pues se va a ver alegre, se va a ver contento de los esfuerzos de los que de atrás comenzaron el proceso de beatificación o canonización de alguien importante o de algún venerable o de alguno que consideren que puede ser santo. Pero entonces María no necesitó ninguna declaración ni ninguna canonización, simplemente es María como santa de la iglesia, así porque la iglesia en el Sensus Fidei así la ha considerado ya desde el principio, ¿verdad?, del cristianismo. Ahora, las definiciones dogmáticas se han hecho en la medida que han sido necesarias, pero la totalidad de la doctrina cristiana no está definida de manera específica con dogmas, sino que hay puntos clave de doctrina que se han declarado dogmas como tales. ¿Qué significa, hermanos? Significa que eh, no es que se hayan esforzado por hacer esas cuatro dogmas marianos que conocemos, ¿no? De lo que vamos a estudiar. No, sino que durante el proceso de los tiempos se fueron dando esos casos. ¿Sí? De repente alguien dijo, María, Madre de Dios, la Teotocos,
Madre de Dios. Y de repente por ahí otro pensamiento, precisamente de estas posturas contrastantes, dice, no, es que no puede ser madre de Dios, es madre de Jesús. Y entonces comienzan estos dos pensamientos a estudiarse, a reflexionarse. Y como dije hace ratito, ¿quién va a ganar? La Teotocos, la madre de Dios. Y también va a ser madre de Jesús, pero ya definido desde madre de Dios. ¿Por qué madre de Dios? Para llegar a ser madre de Jesús. ¿Verdad? Es muy interesante también ese desarrollo, esa, esa evolución del pensamiento teológico. Y en el aspecto mariano, obviamente es un aspecto muy profundo y lleno de esa maternidad de Dios, ¿no? En la Virgen María, ¿verdad? Porque también Dios es padre y madre, ¿verdad? Y como tal, pues ama como padre, ama como madre, y nos presenta a María pues como la madre de Dios, la madre de Jesús. Bien, eso precisamente significa esto, que las definiciones dogmáticas se han hecho en la medida que han sido necesarias, ¿verdad? Cuando se ha llegado el momento, se hace el estudio. No es que ya lo fueran pensando, sino que durante el tiempo se fueron dando. Pero la totalidad de la doctrina cristiana, no está definida de manera específica como dogmas. No es que toda la teología, no es que toda la Biblia, no es que todo lo que conocemos de la iglesia, que es muchísimo, sean definidos por dogmas. No es necesario, ¿verdad? Hay cosas que sí, como estos dogmas marianos, los dogmas trinitarios, los dogmas cristológicos. Pero como tal, no necesita uno que todo sea por dogma. Bien, sino que hay puntos clave, precisamente de la doctrina, que se han declarado dogmas como tales para dar con claridad una verdad de fe que debe de ser creída totalmente, ¿verdad? Con devoción y con mucha fe. Bien, el credo de la iglesia es el resumen de nuestra fe cristiana. En ese está contenido, el credo está contenida toda nuestra fe. Allí se encuentran declarados los dogmas fundamentales de nuestra fe. No necesitamos recurrir a otro instrumento, hermanos. Los que quieran estudiar más a profundidad, obviamente tiene que irse a lo más profundo de los dogmas, ¿no? A los estudios históricos, a los estudios eclesiásticos, a los estudios del magisterio, en fin, adentrarse mucho más. Pero algo fundamental para nuestra fe lo tenemos contenido en el credo de la iglesia. Ese credo que rezamos cada domingo, el credo niceno-constantinopolitano o el credo de los apóstoles. Ahí se encuentran declarados los dogmas de nuestra fe fundamentales, que son, ¿cuáles son los dogmas fundamentales de nuestra fe? El creer en Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El papel de cada cual. Dios es creador, Jesucristo es redentor, nace de María por obra del Espíritu Santo. Padece, muere y resucita para salvarnos del pecado y de la muerte. Después asciende a los cielos y el Espíritu es Señor y dador de vida. La Iglesia, el perdón de los pecados, que es la esencia de la vida cristiana y que se da en los sacramentos, la resurrección de los muertos de la carne y la vida eterna. Todo este es nuestra fe. Por eso cuando el Padre, además de usar el credo niceno-constantinopolitano o el credo de los apóstoles, suele decir, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Y ese debe de ser un mandato específico de nuestro asentimiento, de nuestra razón de dar a los demás lo que de verdad creemos, ¿no? Bien, este es el núcleo fundamental de nuestra fe cristiana, por la cual somos cristianos y no de otra religión. Además de este núcleo fundamental, nuestra fe sigue teniendo muchas otras creencias que no están claramente definidas en el credo y que algunas de ellas se han ido definiendo a lo largo de la historia eclesial y entran en el edificio de las verdades reveladas. Se sigue estudiando, se sigue revelando. El Concilio Vaticano II propuso el concepto de jerarquía de los dogmas, lo cual ha permitido un mayor acercamiento ecuménico, es decir, a otras iglesias, a otros pensamientos, a otras teologías,
que hay en la diversidad del mundo. Puesto que hay muchas creencias en las que coincidimos de verdad con los otros cristianos y las que nos separan muchas veces son pocas respecto al conjunto de verdades que nos acomunan. ¿Qué significa? Significa que eh, dada la circunstancia de los cismas, de las separaciones que ha tenido la iglesia, hay pensamientos que ellos mismos han ido generando. Por ejemplo, hay iglesias protestantes que han ido generando sus propios pensamientos teológicos y que de repente concuerdan con el pensamiento católico cristiano. Y entonces vienen esas famosas comunión con el Papa. Están en comunión plena con el Papa. ¿Por qué? Porque las verdades de fe que ellos tienen se adecúan a las verdades de la fe de la iglesia. Entonces, pues nos hermanamos. Y lo que el Señor quiere es que todos tengan un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor y Dios y Padre de todos. ¿Verdad? No es que la iglesia tenga la verdad, sino que la verdad eh, permea a la iglesia. Y la verdad está en la iglesia y la estamos reflexionando, meditando, la andamos escudriñando, porque la verdad ha salido a nuestro encuentro, Cristo ha salido a nuestro encuentro. Entonces, en esas reflexiones, en esas meditaciones, en eso que otros piensan, muchas veces concuerdan con el pensamiento cristiano o al revés. Hay cosas que la iglesia está apenas pensando, apenas reflexionando y resulta que en otros lugares ya tienen un pensamiento y entonces el cristiano dice, el cristianismo dice, se parece a este pensamiento de ese grupo. ¿Verdad? Entonces, y ahí ya entra el tema de ver si es verdad, cuál es la razón, cuáles son sus fundamentos y si se adecua al pensamiento cristiano. ¿No? Bien, eso es muy interesante, ¿verdad? Muy interesante, por eso celebra la semana ecuménica en la iglesia en el mes de enero, si no me recuerdo, la semana de la unidad de los cristianos, porque no solamente somos nosotros, los católicos, sino que hay otra serie de cristianos que están dispersos por el mundo, que van anunciando la misma fe que nosotros, que la fe en Jesucristo, y que tal vez en algunas cosas no concordamos, pero el sentido de anunciar a Cristo nos identifica. De hecho, uno puede identificar en todo el mundo donde sea un cristiano. Sea católico o no católico, eso lo podemos identificar. Podemos identificar quién es un musulmán, quién es un judío. Podemos identificar quiénes son ateos, quiénes no creen en Dios. ¿Verdad? Y la gente se identifica. ¿Verdad? Bien, pero eso es muy interesante también ese aspecto del ecumenismo. No vamos a entrar en esos detalles, pero seguramente lo vamos a tocar cuando ya entremos a los dogmas, porque seguramente por ahí va a haber algún obispo o algún, eh, no sé, algún teólogo protestante. ¿No? Bien, esto significa que las verdades o los dogmas menos centrales pueden durar más tiempo para ser entendidos por nuestros hermanos separados, o pueden realizarse diálogos para lograr entenderse en ellos y encontrar un lenguaje que permita descubrir si de verdad creemos o no en forma diferente en esas verdades que consideramos son revelación de Dios. Por eso el ecumenismo es un tema muy interesante. Realmente yo no me he metido mucho en el tema del ecumenismo, pero me parece, en lo poco que yo he comprendido, que hay cosas que se pueden dialogar con los hermanos. Hay otras que de verdad, definitivamente, no se pueden porque son muy cerrados o porque no quieren tener ese contacto con el cristianismo católico, ¿no? Entonces, pero bueno, hay diálogos que se dan y que seguramente va a permitir en algunos encontrar la verdad, como sucedió apenas con un hermano separado de una iglesia, eh, se convierte al catolicismo y después de un tiempo su hijo se hace sacerdote católico. Entonces suele suceder que estando en otro lugar encuentran, ¿verdad?, la verdad o se encuentran con la verdad en la iglesia y bueno, dejan ese pensamiento y entran al pensamiento cristiano. Ya de por sí tienen un fundamento, pero acá lo complementan. ¿Verdad? Cuando se sabe de alguien que ha cambiado de religión, cuando se va de la iglesia católica a la otra, a veces no sabemos el por qué se fue. Y a veces se va porque es que ellos me dijeron que no hay que adorar a la Virgen. Y es que nosotros la adoramos y no la adoramos. ¿Verdad? Es que
los padres son así, son ese tipo de personas los padres. Y sí es cierto porque yo los vi, entonces me cambié, ¿verdad? Entonces, y a veces no tenemos, no sabemos ni el por qué, ¿verdad? O los porqués de las cosas. Y entonces mucha gente se va, pero es más contrastante cuando te enteras que un hermano separado se hizo católico. Y cuando se hace católico dices, ah, caray, ¿qué viene a hacer? O cómo aprendió o cómo entró el espíritu en él. ¿Verdad? Y sí hay muchos. Yo considero que hay muchos que al pasarse al cristianismo, al catolicismo, han encontrado una verdad. Y esa verdad es la que complementó su ideología, ¿verdad? Su pensamiento. Y entonces han encontrado verdaderamente al Señor. Esto es maravilloso también porque ahí descubrimos, ¿verdad?, que Dios sigue inspirando en los corazones, inclusive de aquellos que aún estando en otra iglesia, al encontrarse con la iglesia católica, encuentran la verdad. Y la verdad siempre los hará libres. Habrá otros que pues no la puedan encontrar, habrá otros que se resistirán, y así pues es el proceso de cada uno, ¿no? Cada uno sabrá al final, como decimos en la misa, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Cuando el sacerdote está celebrando la misa y pide por los difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ya queda ahora sí que en el juicio de Dios. Y finalmente, para terminar esta introducción, eh, eso ocurre especialmente con los dogmas marianos, que representan una fuerte tensión en las relaciones teológicas y doctrinales con los protestantes y en cierta forma con los ortodoxos, ¿verdad? Porque el tema más, ahora sí que los temas más controversiales, más difíciles que pueden tener protestantes, católicos y ortodoxos es el tema de María. En cambio, cuando uno habla de los dogmas cristológicos o los dogmas trinitarios, y cristológicos, ahí hay más consenso, ahí hay más claridad, ahí hay más comunión. Pero en donde hay una acomunión es muchas veces en los aspectos marianos. Y es uno de los aspectos que nos hace falta estudiar mucho, el aspecto de la mariología. Y que también es un tema que recién se viene tomando como un estudio sistemático dentro del estudio propio de teología, así se le llama, estudio sistemático, entra ya como tema específico de estudio el tema de la mariología. Bien, hermanos, hasta aquí esta breve introducción. Digo breve porque pues si nos aventamos un ratito solo de la introducción, tratando de clarificar y si hice lo posible por hacerlo, qué es el dogma, pues qué bueno, ¿verdad? Y si no, vuelvan a estudiar el video, vuelvan a escuchar o traten de buscar alguna definición en línea o en algún diccionario, pero puede ayudarles mucho. También dentro del Catecismo de la Iglesia Católica viene el tema de los dogmas, ¿verdad? Vamos a estudiar este documento que he descubierto, que se llama Los Dogmas Marianos, del Padre Javier eh, Alson. Me parece muy buena aportación y viene detalladamente los 4 dogmas marianos. Ya si Dios nos permite y en algún otro momento podemos compartir los dogmas cristológicos o los dogmas trinitarios, que en un primer momento son muy complejos, más complejos que estos, pero en donde hay más consenso en las iglesias protestantes y las iglesias ortodoxas, y en donde casi no hay una claridad, donde no hay un buen entendimiento, es en el tema de los dogmas marianos, y es por donde más los protestantes atacan el tema de María, y los ortodoxos, aunque no tienen tanta diferencia con los católicos, pero sí en algún momento ponen a María no como madre de Dios, sino como madre de Jesús nada más. Solo de la divinidad, no de la divinidad, sino solamente de la humanidad. En cambio, nosotros, los católicos, creemos en la humanidad y en la divinidad de Jesucristo. Entonces, María es madre de Dios y madre de Jesús, ¿verdad? Y bueno, esos detallitos que nosotros decimos
son detalles que se han estudiado a lo largo de la historia, ¿verdad? Bien, pues espero haber llegado a una buena conclusión con ustedes en esta primera parte de los dogmas marianos, en esta introducción. Y si Dios nos los permite, nos vemos en la siguiente transmisión. Vamos a terminar, hermanos, rezando precisamente para hacer eco de lo que dijimos de los santos. Hay santos que no, hay gente que no es santa, que no han sido canonizadas y que deberían de serlo. Uno es el siervo de Dios, Fran Duf. Vamos a pedir a su intercesión y con ello terminamos este momento. Oración para pedir la beatificación del siervo de Dios, Fran Duf. Dios Padre nuestro, tú iluminaste a tu siervo Fran Duf con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia, como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión, para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad, y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia, la paz del mundo y en nuestros corazones y el aumento de nuestros presidium. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María. Secula seculorum. Amén. Pues que pasen un excelente día, que Dios les bendiga y si Dios nos los permite, nos vemos en la siguiente transmisión.